Nosotros continuamos acá en la ciudad de Quito, tenemos a Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, por la comisión donde pasará todos estos proyectos de ley que estén orientados a hacer realidad este gran diálogo nacional en relación a inversión, producción y empleo. Se requiere crear confianza, se requiere una reforma integral, dice Henry Crofley. Pavel Muñoz. Gracias, Carlos. Buenos días. Un saludo a la ciudadanía que nos puede ver. Coincido en varios de los elementos que ha señalado Henry, digamos, en el enfoque. Coincidimos ahora, somos compañeros en la Comisión de Régimen Político, de Régimen Económico, y vamos a tener necesariamente además que coincidir en ese enfoque para impulsar el desarrollo del país. Respecto al si es que ya ha habido confianza o si no ha habido confianza, podría discrepar un poco. Evidentemente se entenderá esa discrepancia. Yo creo que la confianza también viene dada cuando un gobierno invierte para tener un mejor sistema vial. La confianza viene dada cuando un gobierno invierte para tener un cambio en la matriz energética. La confianza viene dada para que un gobierno invierta, cuando decía bien usted, Carlos, para tener competitividad sistémica. Siempre nosotros creímos que había que preparar la cancha, que había que trazar esa cancha, que habría que poner unas reglas del juego, pero siempre quisimos que los jugadores vengan del sector privado. ¿Son estas las condiciones en las que se puede atraer esos jugadores? ¿Es este el momento en el que se puede atraer esos jugadores? Seguramente sí. Así que esperamos que a la cancha entren los actores privados, aprovechando las condiciones estructurales que ha sentado el país y haciendo de una economía, digamos, próspera, una economía que crezca, una economía que atraiga inversiones, pero que no se olvide de los elementos que necesita este país también. Una economía que esté enfocada en el ser humano, una economía que piense en la erradicación de la extrema pobreza, una economía que piense en que todos los ecuatorianos, en todos los rincones de la patria, podamos tener satisfechas nuestras necesidades básicas. Ahora, en un diálogo van a haber posturas y van a haber posiciones. Y por lo general, cuando estamos hablando de un gobierno y estamos hablando de un sector empresarial, se va a fundamentar esas posturas en el tema ideológico. Pero para que un diálogo tenga éxito, ambos tienen que ir, ambos sectores, ambos grupos tienen que ir con la posibilidad de renunciar a determinadas cosas. ¿A qué estaría dispuesto a acceder el gobierno nacional en función de los requerimientos del sector productivo, considerando que ellos hablan básicamente de una reforma integral, pero tienen un punto específico en el tema tributario? El enfoque, Carlos, me parece que tiene que ser reconocer nuestras diferencias, evidentemente, pero trabajar sobre los consensos. Es un momento adecuado para que el Ecuador reconozca determinados consensos y trabaje sobre ellos. Pongo dos ejemplos: un pacto por la producción, un pacto por el empleo, por ejemplo, ¿no? ¿Y basado en qué? En la posibilidad de que el sector público se comprometa en algunos elementos y el sector privado también busque ciertos compromisos. Se ha señalado y nosotros nos hemos comprometido con dar una previsibilidad a la política tributaria, de acuerdo, con pelear con toda tramitología, digamos, inoperante, inoficiosa, estamos totalmente de acuerdo, con seguir teniendo una inversión pública que atraiga inversión privada, estamos totalmente de acuerdo, con generar estas condiciones, como decía Henry, de esta base legal que permita que venga más inversión privada, sea nacional o internacional, estamos de acuerdo, pero también comprometámosle con cosas al sector privado, por ejemplo, que cuide las plazas de empleo y que genere nuevas plazas de empleo, que atraiga, o más bien dicho, que aperture nuevos mercados, que amplíe su oferta exportable, que pueda reinvertir una parte de sus utilidades y acaso, como bien señalaba usted, Carlos, en la entrevista anterior, traer una parte de los recursos que hoy no están en el Ecuador para el desarrollo nacional. Si estamos de acuerdo en estos dos elementos, o si estamos de acuerdo ambos en poner cosas, compromisos sobre la mesa, me parece que va a ser más fácil fijarnos sobre nuestros consensos antes que nuestros disensos. Usted decía hay que renunciar a ciertos elementos. Nosotros más que eso decimos estamos completamente abiertos a llegar a todos los acuerdos posibles. Pero también, insisto, no olvidemos del Ecuador en el que estamos trabajando. No olvidemos las condiciones de ese Ecuador. Un Ecuador que todavía tiene un poquito más del 20% en pobreza, un Ecuador que todavía tiene cerca del 9% en extrema pobreza, un Ecuador donde todavía no todos los pobladores tienen agua potable de calidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Un Ecuador donde las necesidades de redistribución son importantes, un Ecuador que ha fijado en su constitución servicios que hoy son derechos como la salud y la educación de manera universal y gratuita, así que la economía también tiene que estar en beneficio de esa sociedad, en beneficio de esos derechos, y si estamos todos de acuerdo en esos elementos, me parece que vamos a tener 4 años de buenos consensos, sin negar que van a estar presentes también estas discrepancias o estas diferencias ideológicas. Pero ante esto último que Pavel Muñoz dice,
y que lo menciona el presidente de la República, Lenín Moreno, en términos del programa o Toda una Vida, y que genera algunos signos de interrogación, no por la visión del programa, no por lo conceptual del programa, que está bien, sino por las posibilidades de financiamiento, signo de interrogación que ya algunos economistas mencionan o se preguntan cómo se va a financiar, considerando que es un plan bastante agresivo y que sería un error considerar ese plan tan solo para 4 años, porque sería imposible financiarlo solo en 4 años, porque ese plan conceptualmente debería formar parte de un proceso permanente, continuo y de largo plazo. Yo creo que los ecuatorianos en estos 10 años maduramos una visión, y es la visión de trabajar más por Estado que por gobierno. Cuando se trabajó en el cambio de la matriz energética, se trabajó más por Estado que por gobierno. No teníamos en nuestros planes iniciales de haber tenido 3 reelecciones. Esto podía haber durado, digamos, 6 años, estoy considerando los 2 primeros, más lo que obligó la Constitución. Podía haber durado esos 6 años y ahí se hubiera quedado, con lo cual a un gobierno siguiente le correspondía seguir con el cambio de la matriz energética. Nosotros hemos pensado, insisto, más en perspectiva de gobierno, en perspectiva de Estado, perdón, que de gobierno. Y así debe ser también pensado el plan Toda una Vida. Cuando uno piensa, como el presidente Moreno, que el objetivo de un Estado es cuidar al individuo en todo su ciclo de vida, es decir, desde el desarrollo infantil integral hasta los mejores años, que son los años de la jubilación, los de la tercera edad, lo que tiene la concepción que está detrás es que hay un Estado que te cuide, un Estado que te impulse, un Estado que te proteja. ¿Cuidar qué es? Digamos, o impulsar o promover el desarrollo infantil integral. Esta me parece que ya lo hizo el presidente Correa y ahora lo retoma el presidente Moreno. Parte de un principio, Carlos, y es que el mejor dólar invertido en el sector público, en la inversión pública, es el dólar entre los 0 y los 5 años de vida. Los retornos de esa inversión van a ser altísimos, porque un niño que llega adecuadamente nutrido, un niño que llega adecuadamente estimulado, que tiene educación inicial, va a tener un desarrollo en su vida profesional fundamental. Un cuidado en la juventud, una promoción, digamos, cuando está empezando su vida laboral, que el Estado le pueda dar crédito, ¿no es cierto?, para que desarrolle su emprendimiento, que el Estado pueda de alguna u otra manera cuidar el empleo, fomentando adecuada inversión privada. Y cuando llegas a la edad, ¿no es cierto?, en la que estás para jubilarte, que el Estado cuide, si no has estado afiliado a la Seguridad Social, que te asegure una pensión digna, es fundamental. Estamos de acuerdo en la política. El problema es que la política de Estado requiere también de recursos y recursos financieros para poder financiar la instrumentación de la política de Estado, y a esta política de Estado, el programa de Toda una Vida, hay que agregar el tema de las 350.000 o 325.000 viviendas que el presidente Moreno ha ofrecido, de las cuales 191.000 no van a tener precio, tienen costo, pero sí tienen costo. El tema es de dónde van a salir o cuál va a ser la fuente de financiamiento para hacer realidad esa política de Estado. De ahí es que pensar en Estado justamente nos lleva a no haber sucumbido fácilmente a la idea de que hay que bajar los impuestos porque simplemente hay que bajarlos. El Estado ecuatoriano se nutre de los ingresos que provienen de la venta del petróleo, los ingresos que provienen de sus ingresos fiscales, ¿no es cierto?, y los otros que están fundamentados en el dinamismo económico. De ahí que las 3 fuentes de ingreso tengan que comulgar para generar los recursos que permitan ese financiamiento y otros financiamientos. En ese sentido, Carlos, se ha hablado y vamos a llegar puntualmente al tema de una refinanciación de la deuda que tenemos en este momento, una deuda que debería buscar que se amplíe en el plazo, que disminuya la carga, digamos, la carga, ¿no es cierto?, la carga sobre esa deuda. Vamos a tener que fortalecer, si bien no incrementar la base tributaria, vamos a tener que fortalecer lo que ya se hizo antes, pelear contra la evasión, pelear contra la elusión. Ojalá, digamos, nos veamos favorecidos también de un incremento de los precios del petróleo. Ojalá el acuerdo que firmamos con Europa, como ya se empieza a ver, nos permita aumentar nuestra oferta exportable, y todos esos van a ser beneficios de ingresos que el Ecuador va a poder volcarlos para su política pública. También recordemos una cosa, Carlos, que hacías referencia en la entrevista anterior. Nosotros llegamos a tener hasta el 15% del Producto Interno Bruto en inversión. Esa inversión empieza a terminarse cuando estamos haciendo Coca-Cola Sinclair, cuando inauguramos las 8 centrales hidroeléctricas que nos habíamos planteado, y esa inversión no solamente que libera recursos, sino que atrae nuevos recursos para el fisco ecuatoriano. Así que ahí vamos a tener los recursos necesarios para el Toda una Vida, los recursos necesarios para lo que obliga la Constitución. Esa liberación de recursos va a pasar por lo estatal, para la obra social, pero vamos a lo siguiente. Cuando Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de lo Económico, del régimen de lo económico, me dice
no vamos a disminuir impuestos, pero tampoco vamos a incrementar la carga, porque tenemos que tener esa recaudación tributaria que es fundamental para la operatividad del país, entendiéndose fundamentalmente en lo que es el área social. Uno de los puntos, casualmente, que el sector empresarial, y Henry Kronfle ha mencionado en algunas ocasiones, es el tema del anticipo del impuesto a la renta, que termina siendo un impuesto mínimo y que fue utilizado durante el régimen anterior a efectos de luchar contra la evasión y la ilusión. Yo creo que todos esos elementos van a ser revisados bajo el concepto del establecimiento de un comité, como lo ha planteado el presidente Moreno, un comité tributario de la producción. Si es que en este comité nos ponemos de acuerdo que hay que revisar la forma en la que opera, que de hecho yo creo que efectivamente hay que revisar la forma en la que opera el anticipo del impuesto a la renta, hay que revisarla. Creo que debemos tener claridad en algunos elementos para sentarnos a la mesa. Distingamos entre el concepto y la ejecución, porque muchas veces nos confundimos entre estas dos cosas. Nos molesta la ejecución, ¿no es cierto?, y queremos botar el concepto también a la basura. No, si en algún caso el concepto es sano, pero la ejecución es inadecuada, corrijamos la ejecución, no botemos a la basura el concepto. Esto puede operar, digamos, para el impuesto al anticipo de la renta o para otro tipo de impuestos. Yo creo que Henry decía una cosa bien importante. Revisemos todos los incentivos que están planteados, por ejemplo, en la ley de alianza público-privadas, en el Código de la Producción, en el Código del Régimen Económico, en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Planteémonos una pregunta. ¿Por qué, a pesar de que hay un conjunto de incentivos, no se utilizan? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Es que está fallando el Estado en su promoción? ¿Es que no puede entenderse adecuadamente el mensaje desde el sector privado? Tenemos que hacer una revisión de eso. Revisemos. También partamos de una, digamos, en la mesa pongámonos de acuerdo. ¿Realmente tenemos una carga tributaria que nos ahoga? Nosotros tenemos una presión fiscal menor que el promedio latinoamericano y de largo, ¿no es cierto?, menor que los países europeos. Entonces, vamos a necesitar mover esa carga fiscal, esa presión tributaria, o vamos a tener que, digamos, acomodar las cargas para que de alguna u otra manera nos veamos aligerados en algunas cosas, pero no perdamos otros principios de solidaridad en otras. Me parece incluso, Carlos, que lo que podamos ponernos de acuerdo en política tributaria debe estar volcado en dos elementos, ¿no es cierto?, en un pacto redistributivo para erradicar la extrema pobreza y evidentemente también en un pacto que impulse la producción. Así que creo, y yo he entendido, o he visto con muy buenos ojos cuando he conversado con los representantes del sector privado, que no hay lo segundo, digamos, que no hay esta visión de querer simplemente bajar impuestos porque no se quiere atender las necesidades de redistribución del país. No he notado ese espíritu. Yo he notado que claramente ellos dicen, efectivamente, hay cosas que nos molestan, tampoco creemos que hay que desmontar la política tributaria, sino de alguna u otra manera ponernos de acuerdo en cómo mejoramos los incentivos, cómo potenciamos la producción, cómo esa producción potencia la generación de empleo y cómo ese empleo al final es la mejor herramienta para disminuir pobreza. He tenido la oportunidad de hablar con algunos representantes del sector empresarial y también con algunos diplomáticos de países donde ven al Ecuador como un destino de inversión atractivo, pero dicen, a nosotros no nos asusta la carga tributaria. Lo que sí nos preocupa es que se esté cambiando las reglas del juego, que atente eso contra nuestra planificación de inversión y contra nuestra planificación de retorno. Yo coincido con eso plenamente. Insisto, es el espíritu que yo he notado en los sectores productivos. No necesariamente hablar de una presión fiscal muy alta, pero sí demandar una previsibilidad de la política tributaria para los próximos años. ¿Estamos de acuerdo? Sí demandar también la posibilidad de que evaluemos las regulaciones, que evaluemos su impacto antes de emitirla. Estamos totalmente de acuerdo. De ahí que el presidente Moreno ha dicho nada para un determinado sector sin la participación de ese sector. Y lo más concreto será la creación en los próximos días de este Comité de la Política Productiva y la Política Tributaria, en el cual, sentados a la mesa, el sector público con el sector privado y dentro de ese sector público la participación de la Asamblea Nacional, vamos a poder definir qué es lo que necesitamos hacer para dar esta confianza, que insisto, ahí podemos discrepar un poco. Yo creo que nosotros hemos sido fomentadores de esa confianza. ¿Qué mejor confianza de decirle al mundo que estamos invirtiendo en 8 centrales hidroeléctricas? Qué mejor confianza de decirle al mundo que nosotros hemos en promedio en toda la década destinado cerca del 9% del Producto Interno Bruto a inversión. Una inversión que no solamente ha estado destinada a la atención de salud y educación, sino que una inversión que ha estado destinada a tener mecanismos o una plataforma de infraestructura que permita hoy impulsarle la producción en carreteras, en que hoy podamos plantearnos unas metas tan agresivas como el presidente se plantea en turismo, en que hoy podamos pensar
que la electricidad no solamente es para que nosotros podamos ver la televisión en las noches, es para que nuevas industrias puedan ser implementadas en el país. Así que desde esta perspectiva creo que siempre estuvimos fomentando la confianza. Es momento de darnos la mano, ¿no es cierto?, y avanzar en esa confianza, insisto, por la producción, por el empleo y por la erradicación de la pobreza. Ahora, vamos a un último tema, Pavel Muñoz. El presidente dice, vamos a mantener la dolarización. Fue enfático, lo repitió varias veces durante su discurso. Vamos a mantener la dolarización. Pero también dijo, no vamos a tener una moneda paralela. ¿Eso se debe entender como que el dinero electrónico aborta o que el dinero electrónico se lo va a reconceptualizar como debió haber sido conceptualizado, incluso desde una estrategia de comunicación siendo un medio de pago y que va a pasar del Banco Central al sistema financiero privado? Respondo en dos partes. La primera, siempre hemos estado a favor de la dolarización. Siempre, el presidente Correa siempre planteó que ese era el tema que más había que cuidar. La gente, digamos, lo querramos o no lo querramos, la gente ha generado una gran confianza sobre la dolarización. La dolarización se ha convertido, digamos, en el baluarte económico que vamos a defender. Así que lo hicimos en 10 años, lo vamos a hacer en los próximos 4. Cuidar y fortalecer la dolarización. ¿Qué necesitamos para cuidar esa dolarización? Utilizar todos los instrumentos que nos permitan fortalecer esa dolarización. Creo, y vamos a tener que resetear la forma incluso en la que se ha comunicado el dinero electrónico, creo que una forma para cuidar y potenciar esa dolarización es también el dinero electrónico. Lastimosamente no ha generado, digamos, el voto de confianza que quisiéramos. Seguramente hay una confusión incluso entre cómo se entendió a lo que realmente es, y realmente es un medio de pago. Yo con el que más le comparo es con la tarjeta de débito. Hoy, si tú te fijas, la gente se fija en un comercio, ¿sí?, cerca del 70% de las compras que se hacen en ese comercio se pagan con una tarjeta de débito. ¿Sí? El problema que tenemos muchas veces utilizando la tarjeta de débito es que le cobran mucho al usuario que utiliza la tarjeta de débito y al local que permite el uso de esa tarjeta de débito. ¿Por qué no incluso pensamos en que se bajen esos costos de intermediación? Hay un monopolio detrás del uso de la maquinita que a ti que utilizan para el cobro para el uso de esa tarjeta de débito. ¿Por qué no le bajan un poco el costo? Está representando cerca del 3% en las ventas de lo que para un negocio significa eso. El dinero electrónico debería permitir una sana competencia entre ese mecanismo y el otro. No son formas de emisión inorgánica de dinero. Si yo en este momento, Carlos, le paso a usted $5 de dinero electrónico, que yo sí lo tengo, me van a descontar a mí $5. No es que se generan mágicamente $5 nuevos a la economía, no, también es un mecanismo de pago, con lo cual ese y otros debemos utilizarlos. Recordemos que este fue incluso un proyecto que al inicio venía auspiciado por la banca privada. ¿Sí? Después, por las regulaciones que hubo a nivel público, ¿no es cierto?, se desestimularon de utilizar este proyecto. Creo que deberían también permitirle a sus usuarios esa forma, ¿no es cierto?, que se vean beneficiados de ese mecanismo. Así que si queremos fortalecer la dolarización, utilicemos todos los mecanismos que nos permitan fortalecer esa dolarización. Ya se señalaba en todo este programa que necesitamos que ingresen más dólares que los que salgan. Por ejemplo, ahí necesitamos más exportaciones. Una de ellas es evidentemente el turismo. Necesitamos cuidar que no salgan tantos dólares, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, hablemos de una cosa sencilla. Promovamos a que la gente esté convencida de que producir lo nuestro es mejor, ¿sí? Y utilicemos aquellos mecanismos que permitan que los dólares se queden el mayor tiempo en nuestra economía, circulen más rápidamente en nuestra economía e impulsen nuestra economía, y ahí el dinero electrónico cumple. Y el otro elemento, la inversión. Efectivamente, atraigamos la inversión, siempre y cuando esa inversión al final del día no saque más recursos de los que deja en el país. Y que no sea una inversión cuya característica sea tipo golondrina. Ya tuvimos esa inversión en el año 95, 94, y cuando hubo la guerra, ¿no es cierto?, sí, cerca de $5.000 millones golondrinas salieron y nos generaron un problema que se expresó en la crisis del 99. Así que con esos principios vamos a tener un Ecuador absolutamente productivo, pero que no pierda sus principios de redistribución. Pavel Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo, Carlos. Bueno, seguiremos nosotros continuando y también desde que inició Pensamiento Crítico y Pulso Político, tratando de fortalecer ese diálogo nacional. Siempre va a haber discrepancias, diversidad, eso es lógico. Lo que no es lógico es que no nos podamos poner de acuerdo en aquello que es fundamental y básico, que tiene que ver con erradicar la pobreza extrema, generar oportunidades de desarrollo, que eso no tiene que ver con ideología, eso tiene que ver con solidaridad. Y en ese sentido nos seguimos comprometiendo a seguir
creando canales de diálogo a través de pensamiento crítico y pulso político. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.